El egoísmo es lo contrario a la caridad, es una atención desmedida a nuestros propios intereses. Sin ocuparse de los ajenos, siempre incurre en una falta de amor hacia el prójimo. Puede haber egoísmo individual, material y espiritual. El primero es aquel que se deja ver. Una persona egoísta está ensimismada en sus propios intereses, nunca comparte, es individualista y competitiva. Puede llevar a la avaricia y viene de la soberbia. El egoísmo espiritual es aquel que se oculta sigilosamente, se esconde hipócritamente en el alma para no ser descubierto, aquel que pudre el corazón, el que envuelto en la envidia y el fingimiento no se alegra de los bienes de los demás, el que se entristece o se enoja con el triunfo del otro. En el fondo, aunque con sonrisa en labios, no desea el bien del otro. Hay varios antídotos para el egoísmo. El principal es la caridad, el amor, el compartir, velar por el prójimo, por el que está desprotegido, solidarizarse en la lucha, recordando siempre la parábola del buen samaritano, como nos dice en Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 37. El intercesor siempre debe fomentar las actitudes de escucha, meditando cuál es la necesidad del prójimo. Jesús siempre hablaba de interpretar los signos de los tiempos para saber actuar y orar, como lo vemos en Lucas 12 del versículo 54-57, ya que no podemos caer en el egoísmo de solo orar por los nuestros o por nuestras necesidades. Hasta en esto puede manchar el alma Satanás, el olvidarse de las necesidades del prójimo, de la iglesia, de los gobernantes, de las almas del purgatorio y centrarnos en una oración egocéntrica. Sería una tentación muy grande del enemigo, así como intercesores. Nuestra oración siempre debe ser propia y universal, sin juzgar a los demás, teniendo un corazón misericordioso como Cristo para llegar a exclamar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto 34. Como ya hemos visto, el egoísmo se combate con el amor, con la caridad. Jesús nos enseña que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Esto lo vemos en Juan 15, versículo 13. Sin embargo, este amor que podemos tener a nuestro prójimo es un amor en Cristo. Yo amo a mi hermano y lo respeto porque veo a Cristo en él. No se trata de quedar bien con la persona para que éste me devuelva el favor, sino que lo amamos por Cristo para su gloria. Y pasemos a la mentira. La mentira es hija de Satanás, puesto que él es el padre de la mentira en todas sus acepciones. Es un polo opuesto a la verdad, puesto que esta es la luz. La mentira es oscuridad, el hielo, la muerte de la gracia. Existen espíritus que están totalmente envueltos en la doblez, falsedad y mentira. El espíritu de mentira priva al alma de la gracia santificante y esto lleva a la muerte. La mentira es 1000 veces el instrumento vil del egoísmo, de la ruindad, de la avaricia, soberbia, envidia y de otros miserables vicios. No hay alma ni lo ha habido excepto el de la Virgen María y de otros muy pocos santos que no se hayan manchado en más o menos grado con este vicio, que raya siempre en el pecado venial y empaña siempre el corazón. Yo soy amigo de la claridad y de la pureza, y la mentira se envuelve siempre en las tinieblas de una oscuridad que pugna totalmente con mi ser, que es todo luz y limpieza sin mancha alguna. Las armas para combatir la mentira son la verdad, la pureza y la claridad y la humildad. También se cura el hábito de la mentira con la meditación, pues el trato frecuente con la verdad eterna la aleja para siempre del corazón. Huye de la mentira y conserva en tu alma la pureza y la claridad. La mentira es contraria a la humildad. Un espíritu de mentira lleva en su seno a la falsedad y a la soberbia. Un espíritu de mentira y es hipócrita, traidor, solapado y rastrero. Es vil y cobarde. El intercesor siempre debe ser portador de la verdad, ya que la verdad es Cristo y no podemos caer ni siquiera en las mentiras piadosas. Bien dice nuestro Señor que cualquier mentira viene del demonio. Digan sí, sí es sí, digan no, si no es no, lo demás viene del diablo. En Juan 14, versículo 6 dice: Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Puedes
no puedes presentarte ante Dios para orar con la mentira jamás. ¿Cómo esperas que se oiga tu oración si con esa misma lengua que mientes oras y suplicas a la vez? La doblez, astucia o malicia en la manera de orar, dando a entender lo contrario de lo que se siente. Es hija de la mentira, un espíritu doble es traicionero, astuto, malicioso y fingido. En él no existe la verdad pura y limpia, es preocupado o hipócrita. Este espíritu lleva la imagen de Satanás. El alma que quiere ser santa es imposible serlo si lleva el espíritu de la doblez, ya que debe llevar la franqueza y en la otra la sinceridad. El origen de la doblez es la soberbia, es decir, el mismo Satanás. Su remedio es la sinceridad juntamente con la humildad. Un intercesor debe ser alguien que no sea doble cara. En Juan 1, versículo 47 dice nuestro Señor, al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Un intercesor que lleva la verdad, que no traiciona, no obra con astucia, con malicia ni fingimiento. La honestidad y la verdad son virtudes que agradan al Señor. A veces adulamos con los labios para quedar bien, pero con el corazón odiamos y envidiamos. En el Salmo capítulo 12, versículo 3 dice, cada cual engaña a su prójimo, se dicen buenas palabras, pero con doblez. Si queremos alcanzar la santidad, debemos caminar siempre rectos. Si no, nuestra alma se perderá, y esto lo confrontamos en Proverbios 28, versículo 18. El que camina sin reproches se salvará, el que actúa con doblez se perderá. Tenemos la falsedad. Esta hermana gemela de la doblez busca siempre a las almas hipócritas para albergarse. Incluso se engañan ellas mismas y de aquí tantas aberraciones, faltas y aún pecados en materia de piedad. Nunca un espíritu falso entrará por caminos espirituales, su remedio se encuentra únicamente en la sinceridad, franqueza, sencillez y humildad. Puede suceder que una comunidad de intercesión alguien pueda ocultar con falsedad, con tal de no sentirse relegado, actúa con falsas virtudes o dones, fingiendo tener visiones o hablar en lenguas. Un alma de verdadera piedad no debe actuar con falsedad. Tal vez a los ojos del hombre no sea descubierto, pero el Espíritu Santo todo escudriña y tarde o temprano sale a la luz todo. Más vale una buena confesión y un espíritu humillado y contrito que seguir viviendo en la falsedad y la doble moral. San Pablo nos exhorta a pedir los dones que nos hacen falta. Pídele al Señor lo que necesites y Él, si ve que será para tu bien, te lo va a dar. Creemos que porque los dones que tenemos no son sensibles a la vista de todos, pensamos que no tenemos dones. Sin embargo, el mayor don es el amor, como dice San Pablo, ¿de qué me sirve el don de profecía si no tengo amor? Vemos que en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2 dice, aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. El pensar que no tenemos dones es negar el amor de Dios hacia su criatura. Y aunque una persona esté equivocada en su conducta y se porte con maldad, aún así a él Dios le comparte sus dones. Simplemente la caridad de amar ya es un don de Dios. La bajeza es hija de la hipocresía y de la falsedad y hace su nido en los corazones viles y rastreros. La bajeza se presta a todos los vicios y es el recipiente de los más miserables y asquerosos. El corazón bajo es traidor, falso, solapado, ruin, egoísta, doble, embustero y lleno de otros vicios. Su remedio consiste en una total transformación del corazón por medio de los sacramentos. Satanás llega a tal grado de bajeza que pisa 1000 veces todo lo puro, lo sagrado y lo santo, por el pago vil de esta miserable recompensa. La avaricia, la soberbia y la envidia llevan su corte. El verdadero intercesor es aquel que tiene conocimiento de la bondad y misericordia de Dios. Lo ama, trata de imitar las virtudes y actitudes de Cristo, lo hace presente en su vida. Es aquel que ha aceptado a Jesús como Señor de su vida y reconoce que por encima de Él no hay nadie. Reconoce su poder. Debemos estar alerta siempre porque si bajamos la guardia, el enemigo nos puede devorar. En 1 de Pedro, el versículo 5 dice, sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar.
Recordamos a Judas Iscariote que cayó en la más grande bajeza. Él conocía a Jesús, convivió con él, sin duda oró con él y vio sus obras y sus milagros. Sin embargo, cayó en esta tentación y lo traicionó por avaricia y por desconfianza. Esto lo podemos ver en Mateo 26, versículo 14 y 16. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde este momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. Pues qué tanta bajeza que la que cometió Judas. Vamos a seguir con la pereza. Es la negligencia y el entorpecimiento en la acción. Es hija de Satanás, es la grande palanca contra la virtud. Es el contrapeso del amor activo y lleva muchos vicios. Para sacudirlo necesita el valor y la constancia de corazón para ir siempre en su contra. Es un pecado que debilita el alma para todo lo bueno. La pereza, así como la gula y la lujuria, arrastran no solo al alma, sino con ella al cuerpo. Son solo con el vencimiento propio, el dominio propio y el amor activo al trabajo y del propio desprecio se vence este funesto mal. El origen del cansancio, del fastidio, de la sensualidad y la comodidad es la pereza. De ella viene la tibieza en el servicio divino. En su mayor parte ella aleja al alma de los actos piadosos y de los sacramentos. Por eso el intercesor debe huir de ella. Es la madre de la ociosidad. Satanás con ella aleja al alma de todo bien y el merecimiento. El alma perezosa no puede entrar en la vida de sacrificio y el de dolor, que es la del espíritu. Ella tendrá cuando menos una grande estancia en el purgatorio. La pereza es enemiga de la cruz. El mundo se hunde en la pereza, en la comodidad y en los vicios. Por lo tanto, pues en el infierno. La pereza espiritual perfecta es una quietud no producida por el Espíritu Santo que le hace pensar al alma que puede descansar en sus laureles, que bastante ha trabajado ya para encumbrarse y que habiendo trabajado esto, tiempo es ya para tomar reposo y dejar las penitencias, mortificaciones y otros actos laudables que antes hacía. Esto es solo un acto de Satanás, puesto que en la vida espiritual no hay descansos y siempre el alma tiene que ascender y pelear y luchar, vencerse y despreciarse hasta la muerte. El remedio para ella es el constante sacrificio, ya que él siempre padecer. Feliz el alma que jamás descansa en el dolor, en el padecer ella alcanzará el gran premio y atraerá las gracias del cielo para sí y para otros. El intercesor que realmente quiere formar parte del oasis jamás debe caer en la pereza, siempre debe buscar ocasiones para trabajar, seguir la regla de San Benito Abad, ora y labora para no caer en la pereza. En Proverbios, el capítulo 6, del versículo 9 al 11, dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Bien, el intercesor no debe descansar en la lucha espiritual, jamás debe de dejar de hacer sus oraciones diarias. No caigamos en el engaño de que con un solo día que no lo haga todo estará bien. Siempre debemos esforzarnos en nuestro crecimiento espiritual. Nuestra vida siempre debe ser a imitación de Cristo, constantes actos de caridad y sacrificio, siempre en el amor activo, teniendo siempre presente que la gloria es de Dios y que tenemos que alcanzar la corona de la victoria, gozar de su divina presencia. La ociosidad es hija de la pereza, es germen de todos los vicios. Las pasiones se desenvuelven dentro del corazón del ocioso y aleja la tranquilidad y la paz. Todo mal tiene cabida en la ociosidad, la cual aleja del alma que la lleva consigo la tranquilidad y la paz. Estas virtudes, al parecer quietas, son guerreras y la lucha del alma. El vencimiento y el dominio propio las causan. Con la ociosidad se pierden las armas para vencerlas, son el trabajo y el sacrificio, la lucha y el dolor. El ocioso nunca está satisfecho porque quebranta el orden y las leyes naturales y divinas. La ociosidad siempre la carcomerá y el sentimiento será su comida. Yo, dice Jesús, nunca desciendo al corazón del ocioso, aborrezco la ociosidad tanto como Satanás la ama. Que las almas se levanten en el trabajo y que aplasten con el fuego del amor activo a la pereza y a la ociosidad.
El ocioso no hace nada de provecho, se le va el tiempo en hacer nada, pensando y maquinando cosas en lugar de hacer algo bueno. Son propensas a caer fácilmente en vicios y malas costumbres porque no tienen la mente ocupada en cosas que realmente valgan la pena. El intercesor, aún en su tiempo de ocio, que debe ser mínimo, debe leer, hacer ejercicio, trabajos manuales, etcétera, cosas de provecho para que Satanás no influya en sus pensamientos. Primera de Timoteo, capítulo 5:13. Aprenden además a no hacer nada y se acostumbran a andar de casa en casa como no tienen nada que hacer. Hablan de más, se meten en lo que no les toca y dicen lo que no deben. Bueno, San Pablo se refiere pues a las viudas, ¿no? Que no siguen una vida para glorificar a nuestro Señor, que ese tiempo que tienen de más, pues lo usan para estar en el chisme y para estar hablando de la gente. Entonces, pues aprendamos precisamente a ocupar en cosas buenas nuestro tiempo de ocio. Vemos el fastidio, nace también de la pereza y es hija de la ociosidad. El fastidio jamás entra en el corazón que ama, sufriendo y sufre amando. Procede siempre de la ociosidad e inacción culpable de las almas flojas e mortificadas. La libertad causa el fastidio, el alma sujeta a la obediencia está libre de semejante mal. La sujeción es el remedio del fastidio, pero la sujeción con el orden. En el corazón ordenado, cuya vida es el orden mismo, jamás asoma la cabeza el fastidio, llamándose sujeción, pues a la sujeción de la obediencia, ¿no? Al director espiritual, al coordinador. En las religiones observantes en que la obediencia, la sujeción y la humildad imperan, no puede existir el fastidio, sino la alegría. Por eso el intercesor debe estar siempre activo en su trabajo, practicar siempre la laboriosidad, la oración y que su descanso sea de un rato de esparcimiento, con santas lecturas, estar en obediencia y sujeción a la coordinación o al director espiritual y ofrecer con amor los sufrimientos y mortificaciones para que el fastidio no nos arrebate las gracias de nuestra alma. Y vamos a ver el cansancio. Satanás abulta las luchas, pone insuperables obstáculos, agiganta las empinadas cuestas, multiplica imaginariamente las espinas para desalentar al alma y hacerla su presa, ponderándole sus pocas fuerzas y cansancio. Luego de que el alma sienta que se acerca la tentación del cansancio y desaliento, que siempre andan juntos, debe huir de ella y arrojarse a la profundidad de la humildad y a la confianza en Dios. El desaliento es el veneno del espíritu y lo mismo es como su hermano el cansancio, participan de la pereza. Jamás den entrada en su corazón al desaliento y al cansancio, apóyense en su Dios desconfiado de sus propias fuerzas y triunfarán cuando el demonio levante estas dos torres de tentación, levanten su alma con nuevos bríos y den en cara a la tentación con algún nuevo acto de sacrificio y fervor, sin pensar en el mañana, pues no pueden saber mis designios, dice el Señor, si está muy próximo su fin. Sacrifíquense hoy, que el mañana solo a mí me pertenece, siempre padecer sin pensar el cuándo, ni el más ni el menos, crucifíquense y serán felices. Es normal que el intercesor sienta el cansancio físico y espiritual, por eso siempre debemos recurrir al manantial de agua viva, al que sacia nuestra resequedad espiritual y a Jesús sacramentado. Y ya lo dice nuestro Señor en Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y os daré descanso. El descanso que encontramos en la oración, en esa oración que hacemos con Jesús sacramentado. Ya que lo único que nos mueve es glorificar a Cristo con nuestras acciones, esto es lo que nos anima y nos da fortaleza día a día. Esto es lo que nos mueve y nos llena de ánimos y de energía. Por eso San Pablo escribe al respecto en su carta en la segunda de Corintios del capítulo 8, versículo del 11 en adelante. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no nos desesperamos. Somos perseguidos, pero no eliminados, derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona.
pues a los que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y continúa el apóstol Pablo en la carta también segunda de Corintios del 4, versículo 16. Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior esté decayendo, el hombre interior se va renovando día en día en nosotros. Bien, pues aquí estamos también nosotros crucificados con Cristo, ¿verdad? Y es lo que nos anima, esa situación de poder glorificar a Dios con nuestros actos. Vamos a pasar a la ira. Es hija de Satanás y lleva en su ser lo más refinada soberbia. Es una pasión ciega que ofusca la razón y la turba. Muy lejos de ella se encuentra la paz del Espíritu Santo y el reposo, la serenidad, la prudencia, la justicia, el dominio propio, humildad y otra multitud de virtudes. En el alma iracunda habita Satanás y la ira siempre lleva la venganza. La ira es el fruto de la sensualidad y el deleite, y el alma que vive a sus anchas la lleva consigo. La penitencia, la mortificación, el propio quebrantamiento la domina y aún llega a extinguir en el alma esta pasión maldita que trae tantos grandes males a la pobre criatura. Un alma poseída con este vicio es capaz de perpetuar las más horribles acciones. La ira común y ordinaria en los mundanos se deja ver, pero la ira espiritual también existe y consiste en un reproche del alma hacia mí mismo, en un interno fingimiento de paciencia, pero amasado con la pasión de la ira, queriendo no lo que yo determino y les duele, sino la realización de sus propios quereres y voluntades. Esta ira va solapada con hipocresía, el alma que la lleva a veces la ve clara y otras no la conoce. Tan secreta está, pero se traduce por un malestar interior de pena y hondo remordimiento. Lo que esta pasión le proporciona hace pensar al alma que es acreedora a lo que no le doy y con esto siente revolverse ante mí, retando hasta cierto punto a mi justicia, pero todo esto con 1000 capas de fingida resignación, astutamente puesta en el espíritu por el mismo Satanás, haciéndole creer al alma que es una gran virtud, presentándose como una gran hambre y sed de crecida perfección. Así turba las almas buenas y las mancha. Generalmente usa el demonio de la ira espiritual perfecta en las oraciones de sequedad, de aridez y de rechazamiento, y aún las esgrime en el campo de las desolaciones y de los desamparos. En el ministerio de intercesión no debemos de buscar solo las consolaciones del alma. A veces sentiremos resequedades, pero esos desiertos espirituales también los vivieron los grandes santos. No caer en la ira porque no podemos sentir a Jesús en nuestro corazón o en la vida cotidiana al encontrarnos con alguna mortificación. Recordemos que Madre Teresa de Calcuta vivió sus últimos años de vida en una resequedad espiritual, pero aún así seguía atendiendo enfermos, orando, abriendo monasterios, etc., siempre con una profunda aceptación de la voluntad de Dios. Todo esto la llevó a ser una gran santa y un ejemplo para muchas personas. Por eso debemos de ser pacientes y agradecidos con el Señor que da a cada quien lo que necesita. Esto lo podemos ver en Romanos 2, el versículo 6. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Las virtudes para acabar con la ira son la mansedumbre y la dulzura, ejercitar el dominio propio, con todas las virtudes morales. Esta también la paciencia y la humildad, que principalmente deben ser las grandes palancas que lo ayuden a derrocarla, así como la firmeza, la energía y la constancia. La ira espiritual se cura con el propio desprecio, basada en una profunda humildad sólida y verdadera, en el total abandono de la voluntad divina, muriendo el alma a sí misma, sus gustos y quereres, sacrificándose enteramente a mí con todos sus sentidos y potencias, queriendo solamente lo que yo quiero, darle o no darle, con la santa y perfecta indiferencia del alma pura y crucificada por amor. Bueno, pues vamos a pasar a la cólera. Es hija de la ira y descendiente de la soberbia y por lo tanto del mismo Satanás. La acompaña en la obstinación y la ofuscación. Este vicio hace tal violencia en el hombre que la precipita a muchos males, graves consecuencias y lamentables desenlaces.
de los cuales siempre tiene que arrepentirse. En donde está la cólera no existe paz, centro del Espíritu Santo, y este vicio aleja todas las santas inspiraciones del alma que la posee. El medio para este mal consiste en el dominio propio, tanto para la ira como la cólera. Su antídoto está en el sacramento del altar, es decir, la adoración eucarística, en la recepción continua de aquel corazón toda dulzura, paciencia, mansedumbre y humildad. Este es el remedio de los remedios, la fortaleza del alma, el contraveneno de todos los vicios, la fuente inagotable de todo lo bueno, perfecto y santo. El amor más grande y el dolor más sublime por los cuales desciende todo bien a las almas que lo buscan con avidez y constancia. Esa carne purísima, inmaculada y ese vino que engendra vírgenes son la curación y también el preservativo de todos los vicios. No conozco intercesor alguno que gozando de un espíritu sano y libre no haya descansado de su ofuscación. Una vez estando frente a Jesús sacramentado, recuerda siempre practicar la virtud de la paciencia y la caridad para evitar estas pasiones como la cólera, la ira, ofreciendo tu mortificación por tu salvación o la de las almas. A imitación de San Francisco de Sales, que dominaba su cólera, tanto así que su hígado, debido al constante esfuerzo para controlar sus ímpetus de cólera, se había transformado en piedra. Su cuerpo fue encontrado incorrupto 10 años después de su fallecimiento. Él supo vivir por entero el consejo de nuestro Señor en el Evangelio. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 11, versículo 29. Pasemos a la venganza. Es hija de Satanás y compañera del aire y la cólera. Viene de la misma familia. Su objetivo capital de Satanás es el de quitarme la gloria y perder las almas, dice nuestro Señor. Es más mala que la cólera y la ira porque no es precipitada, sino que se va reposando en el corazón y maquinando. Por eso es tan grande y mala, porque el corazón se complace en el veneno del mal que va a ejecutar contra su hermano. Jesús dice: yo no perdono al que no perdona, mis ojos se alejan del vengativo y nadie puede acercarse a mí hasta que de todo corazón haya perdonado las injurias de su hermano. En la medida en que el hombre mida, será medido, y en la proporción que perdone será perdonado. En la cruz está el perdón, en la cruz perdoné y además pedí perdón para mis enemigos. El que se crucifica siempre perdona. La venganza no solo es cometer la barbarie, y asesinatos también son todas las pequeñas pasiones que mueven el alma, aquella que se alegra del mal que le pase a alguien. En un intercesor jamás debe de existir este deseo, debemos reprimir inmediatamente este pensamiento, dice Mateo capítulo 5 del 23 al 24. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Un método eficiente para detectar esta serpiente que puede estar enroscada en nuestro corazón es el de acordarnos de esa persona que nos hizo un mal y detectar si aún nos sentimos heridos. Con deseos de que el mal se le regrese, podemos pedir la intercesión de San José para que nos ayude a perdonar. También es un arma fuerte para el intercesor que está peleando una batalla y ya se está quedando sin fuerzas. Hagámonos de amigos en el cielo que nos ayuden a ganar la batalla. En el alma donde habita esta serpiente no desciende nunca el Espíritu Santo, porque la venganza aleja el amor, que es el mismo. Y nuestro Señor dice: oh miserable Satanás, padre de la venganza y enemigo mortal del hombre, yo te maldigo, espíritu miserable, y te descubro hoy, arrojando muy lejos tu careta, para que las almas te conozcan, te odien y te aborrezcan y huyan de tus tenebrosas y astutas maquinaciones. Ahora la perfidia es la deslealtad o maldad extrema, traicionero, indigno de confianza y propenso a romper los pactos. Es hija de Satanás y hermana inseparable de la traición, fruto de la hipocresía, de la doblez y de la iniquidad. La falsedad y la ingratitud son sus alimentos. La perfidia puede endurecer tanto el corazón que mata cualquier sentimiento de santidad y sobrenatural, a no ser por un golpe especial de las divinas gracias que pueda tocarlo. Tan bajo y poderoso es este vicio, ordinariamente mueren los pérfidos como viven.
Ahogados en el profundo mar de sus pasiones y vicios, Satanás los ha poseído. El intercesor debe ser una persona honesta, confiable, fiel, con la que se pueda contar, que cumpla su palabra, sus compromisos y que responda con su mejor servicio, para bien de la comunidad, del prójimo y de sí mismo. Pero recordemos al mismo apóstol Judas Iscariote, que aún conviviendo con Jesús lo traicionó. Se pudiera decir que la perfidia es lo más vil, el planear cometer un acto malo disfrazado de un acto bueno para engañar y luego cometer traición. Tiene múltiple grado de maldad porque oculta la intención con bondad y luego traiciona y comete el acto malo. Un ejemplo pues es Judas Iscariote, ¿verdad? Al entregar a Jesús a los judíos, lo besa, acto de amor, y luego lo aprenden los judíos, acto malo, traición, vileza, premeditación, hipocresía y fingimiento. Pues aquí lo vemos en Mateo del capítulo 26, versículo 48-49. Bueno, vamos a ver el orgullo, es el padre del escándalo y la soberbia es la madre del orgullo, es la sustancia de Satanás, todo espíritu se compone del orgullo. El orgulloso es altivo, vano, ruiz, iracundo, avaro, envidioso, fatuo y muchas veces hipócrita. La sensualidad lo arrastra, la humildad le da en el rostro, la mortificación le repugna, el contacto con el pobre lo quema. Es doble, falso, egoísta, murmurador, colérico, vengativo, rencoroso y hasta pérfido. Todos los vicios y pasiones repercuten en el corazón del orgulloso, la frialdad y hasta es la molicie. La comodidad y la más refinada delicadeza hacen de él su presa. El cansancio espiritual, el fastidio por las cosas divinas y el desaliento lo embarga. La sordera espiritual en él mora, porque el repercutir de sus pasiones no lo deja escuchar la suavísima voz del Espíritu Santo. El corazón del orgulloso vive angustiada continuamente por no ser ensalzado de los demás hasta el punto que él tiene la convicción de merecer. No tiene paz ni tranquilidad ni reposo, con el constante anhelo de verse encumbrado e insensado se hace desgraciado. Siempre está dispuesto a incendiarse en los mismos celos y la envidia la lleva consigo. Que desee curarse de este mal, que recurra al desprecio, al renunciamiento total de su voluntad en brazos de la obediencia, que se abrace de las humillaciones más profundas y repugnantes, del trabajo, del vencimiento, de la sujeción y la paciencia, con energía, firmeza, constancia y generosidad. El intercesor debe llenarse del amor de Dios. Si no cuenta con ese amor, no podrá interceder por las necesidades del prójimo. Al no tener paz, el orgulloso no puede oír las inspiraciones del Espíritu Santo y sus sentidos se cierran. Recordemos que dice San Pablo acerca del amor en Corintios, del capítulo 1:13, el amor es paciente, servicial, el amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso. Debemos recurrir al vaso lleno de gracias, el corazón de la Virgen María, que no tuvo en ella ni orgullo ni vanagloria. Pedir la virtud de la sencillez, despojarnos de nosotros mismos y renunciar a un proyecto donde sepamos que queramos destacar. Es mejor no hacerlo si no tiene la recta intención que dejar entrar el orgullo en nuestros corazones. Debemos de reconocer que nada viene de nosotros y todo viene de Dios, y a Él hay que glorificarlo siempre. El intercesor que realmente quiere imitar a Cristo deberá vaciarse de sí mismo y reconocer que Dios es el que tiene el poder y control de todo, y confiar siempre en que Dios tendrá la solución para sus problemas y angustias. Ha de despreciar los honores del mundo, el ocupar los primeros puestos, el buscar ser amado y aceptado. Cristo lo dijo muy claro: si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. Esto lo podemos ver en Juan 15, versículo 18. Y haz la siguiente pregunta: si el que era suma bondad y santidad lo odiaron, ¿por qué a mí, que soy pecado y maldad, sin él me debiera aceptar el mundo? Así poco a poco lograrás vencerte a ti mismo y también pues vencer el orgullo.